Escoitase ben, sí. Ahora un pouco, non sei se... Escoitase, sí. Bueno, pois... Están mucho. Pois grazas á Fundación Luis Tilbe, que se dignou en publicar a tese e tamén premiala co premio do ano 17. Grazas tamén aos responsables deste histórico Ateneo Ferrolán. Eu decía antes que é a terceira vez que veño por Ferrol, pero desas tres na que máis tempo estou esta tarde. Xa me dou tempo de andar por aí escafilando un pouco co compañeiro ben querido Ramón Loureiro, tomando un bon café no derno e botando ollo nalgúna librería a ver que cousas hai locais de Ferrol. Vamos a entrar en materia, vamos a facer, me vades desculpar, non porque non o queira facer en galego, pero como está todo castelán, vamos a ir para ganar tempo e non alongarnos sin deixar de ver a sustancia, como me gusta un tanto decir, das cousas. A depuración do Magisterio Nacional, en primeiro lugar, hai que decir que no franquismo foi obxecto dunha atención historiográfica desigual. Vamos a ver se isto pasa ben. Polo tanto, hai provincias con detalladas investigacións frente a outras que, carentes de estudios en profundidade, dispoñen de meras aproximacións de ámbito local ou centradas en trayectorias individuais de determinados docentes. A diferencia do que ocorre con outros aspectos da represión do franquismo en Galicia, non temos investigacións globais que abarquen a totalidade da súa xeografía e nin sequera con sólidas monografías de ámbito provincial, excepto a Coruña, que con esta obra é o primeiro estudio de depuración do magisterio que se fai en Galicia completo, 100% dunha provincia. Están por facer os das outras. Dominan, en cambio, as pequenas contribucións locais, aproximacións cuantitativas non seriadas, e sen o necesario soporte empírico en algún meritorio traballo parcial, como sucede coa aportación de Morente Valero sobre Pontevedra, a única provincia galega na súa investigación de ámbito nacional, pero sin analizar a totalidade dos mestres expedientados. Estas lagoas todavía eran maiores, no caso da Coruña, polo menos se falamos de traballos historiográficos que empleen como fonte os expedientes de depuración, o que unido a súa significación política e social no contexto da Segunda República e primeiro franquismo explica que nos escolléramos facer un estudio monográfico sobre este tema da depuración administrativa dos mestres na provincia da Coruña. Nese mapa que tedes aí, todo o que está en verde son as provincias de España mellor estudadas. Claro, hai moitos estudos, pero non, digamos que hai certo desequilibrio, porque comentaba eu aí a alguén antes que hai algunhas provincias no que os estudos parecen simples listings telefónicos. Hai xente que colle índice de mestres, desde la A a la Z, unha pequena biografía, e ese é o estudo. E o estudo para nós non pode ser desa maneira. Hai que contar cos mestres e despois hai que facer outro tipo de cousas que vos vou contar agora. Ben, pois a Segunda República introdujo planteamientos educativos e pedagógicos que chocaban frontalmente con las concepciones de los sublevados. Coeducación, enseñanza laica, misiones pedagógicas, apuesta por el espíritu crítico, por la investigación, beber de las corrientes pedagógicas internacionales, por lo que como hipótesis de partida cabe pensar que los sectores más identificados con aquellos planteamientos debieron ser los que padecieron con más rigor el proceso de depuración. No obstante, entendemos que el magisterio español y el coruñés en particular no puede ser tratado de modo homogéneo ni tampoco realizar una identificación a priorística, como muchas veces ha sucedido en la historiografía entre republicanismo y magisterio. En primer lugar, porque un porcentaje muy importante de maestros había sido formado y había accedido al ejercicio de su profesión en la dictadura de Primo de Rivera y durante la Restauración, muy alejados, por tanto, de los valores republicanos. Y en segundo lugar, porque la brevedad de la experiencia republicana no podía provocar un cambio radical en el posicionamiento ideológico de la totalidad de un cuerpo numeroso y heterogéneo. Los postulados republicanos toparon de frente con la contrarrevolución de los golpistas, que impusieron valores antidemocráticos, una educación segregada por sexos, una escuela nacional católica con peso a la religión, la educación centrada en el movimiento y sus valores, y la prohibición de modelos pedagógicos procedentes del extranjero. Tal confrontación es el origen del proceso depurador que se implantaría a los pocos días del levantamiento militar en toda España. Desde el punto de vista metodológico, hemos partido, enriqueciéndolas,
de las aportaciones hechas en su día por Francisco Morente Valero, que aporta un estudio cuantitativo y cualitativo de la depuración del magisterio con los expedientes custodiados en el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, inaugurando así una estela continuada por diversas monografías provinciales a partir del 97. Se puede decir que el estudio de Morente Valero para el estudio de la depuración es como la Biblia. Consultamos para hacer este estudio, partiendo del AGA, varios archivos, partiendo de este. Además, no se puede hacer un estudio de una provincia española, prácticamente del 98% de ellos, o 99%, sin pasar unas cuantas semanas leyendo y escaneando los cientos de miles de documentos que se guardan por provincias en Alcalá de Henares. La documentación en el AGA se compone, para el caso de A Coruña, de 113 cajas con 2002 expedientes, que tras su revisión redujimos a 1968, debido, en unos casos, a que hay expedientes duplicados y en otros a la incorrecta clasificación de docentes que nada tenía que ver con la provincia de A Coruña. Sin embargo, el cruce de estos expedientes con diversa documentación localizada en prensa, el Boletín Oficial de la Provincia, o Arquivo do Reino de Galicia, o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago y el Archivo Central del Ministerio de Educación, nos permitió añadir 216 maestros más. El número de docentes corregidos hasta un total de 2.184 maestros y maestras de las escuelas nacionales de las ciudades, villas y aldeas de esta provincia. Y de esos 2.184 nos consta, y podemos acreditar con documentación, que pasaron por el proceso depurador 2.061. Igualmente consultamos los archivos de Amando Prada y Albino Núñez, el primero que en paz descanse, y los de la Residencia de Señoritas y de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en Madrid, el Boletín Oficial del Estado, el del Arzobispado de Santiago y la prensa, sobre todo La Voz de Galicia, El Pueblo Gallego, Faro de Vigo y La Región, revistas como Flechas y Peladios, la revista Radio Nacional, Terra de Outes, Barbantia y un largo, etc. Para sistematizar toda la documentación, esta marabunta de datos de A Coruña, desde el punto de vista cuantitativo, hemos diseñado una potente base de datos en formato Access que tiene a lo largo 154 columnas que, multiplicadas por los 2.184 maestros encontrados, da un total de datos que equivalen a 336.336 registros, que constituyen el esqueleto, el armazón a partir del cual podemos extraer las notas esenciales del proceso depurador para esta provincia. Pero antes de abordar este proceso, no podemos olvidar que algunos maestros fueron, como dijo antes Rogelio, represaliados físicamente. La represión tiene, digamos, dos ramas: la física, fusilados, paseados, descuartizados, encarcelados, y la administrativa, que es la que nos compete a nosotros. Pero también encontramos maestros en la documentación que llevaron las dos, porque si te mataban a un muerto, te abrían expediente y acababa el expediente con sepárese definitivamente del magisterio. Aquí vemos, pues, bueno, los archivos, como lo dijimos, y vamos a ver una foto de estas dos maestras. A ver, que esto va lento. Bueno, estas dos mujeres que fueron, ahí está, ahí tenéis os datos. 23 expedientes de maestros que estaba tapando. No, pero aquí. Para mí aquí también es cómodo. Vale, gracias por avisar, no me entero. Emocionóme el diablo. Bueno, pues eso. Son 23 expedientes de maestros ejecutados. Motivos: es izquierdista, es del Frente Popular, es comunista, es de los trabajadores de la enseñanza, es de lo que fuese. Y como te dijesen, es de poco vale que tú dijeses, mire, es que puedo demostrar que no, usted es de, y se acabó. Y 21 expedientes de docentes que fueron a la cárcel por ser masones, por ser rebeldes, por ser comunistas, alguno acusado de espionaje. Pues ahí está la foto de María Vázquez Suárez y de Mercedes Romero Abella, que en alguna referencia bibliográfica se habla de que cuando la mataron aquella noche en las afueras que cogió La Coruña, violaron, descuartizaron a los vecinos y le recordan os berros
verdadeiros alaridos e dolor daquela, obviamente, daquela muller. Ben, pois, de los 2061 docentes depurados, como digo, na Coruña, el 53% eran mujeres y el 46% hombres. La gran mayoría eran todos de origen gallego y solo se conoce la afiliación política de 216 de todo ese conjunto de maestros, porque en los expedientes no aparecen los datos completos de todos. La mayor parte pertenecían, políticamente hablando, a la Falange y las CONS. Y eso no es porque muchos fuesen falangistas, sino porque era una manera de, a ver si metiéndome la Falange pasa. Podemos decir también que al menos 369 maestros pertenecían a alguna asociación, sindicato o sociedad de la más diversa índole. Estaban los afiliados a la ATE, pero también estaban los de la Asociación Nacional del Magisterio, la Asociación de Maestros Católicos, el SEM o la CNT. De ellos, 55 ocuparon además un cargo directivo en dichas sociedades o sindicatos. Y sabemos que 36 maestros ocuparon cargos locales y así nos constan 15 concejales, 12 alcaldes y 9 tenientes de alcalde. Es posible también distinguir 3 fases en el proceso depurador del Magisterio Nacional. Una primera en la que actúan las autoridades gubernativa y militar, después el rector y la Junta de Decanos. Vamos a ir por partes. La primera fase, gran fase, es esta. Estamos en agosto del 36. En julio estalla el movimiento, se produce la sublevación y en agosto entra en acción o el gobernador militar de A Coruña o el gobernador civil. Y lo que hacen es lo que decía antes, ahí lo veis, empiezan a trabajar en julio-agosto del 36, las autoridades eran o comandantes militares o gobernadores civiles. Estos, según la documentación, sancionaron a 473 maestros. Me acusan que soy socialista, yo ya no puedo decir nada, ya me quedo con San Benito y te pueden separar directamente del magisterio, nunca más, o separarte X meses o X años sin empleo y sin sueldo. Y después hay una orden de la Junta de Defensa Nacional del 19 de agosto que dice que los alcaldes tienen que enviar a los rectorados informes sobre los maestros del término municipal. Es decir, llega septiembre y los militares dicen, bueno, esto se nos va de las manos, vamos a dejar que la autoridad académica, en este caso era el rector de Santiago, se encargue de depurar a los maestros y nosotros nos dedicamos a los nuestros. Bien, pues entran en acción en septiembre el rector de Santiago y nos consta que el rector recibió 164 expedientes y absolvió a 43 maestros y sancionó a 121. Y hay un momento que ahí en el rectorado entra en función la Junta de Decanos, que según los documentos recibe 12 expedientes y absuelve a 4 y sanciona a 8. La autoridad gubernativa militar castigó, como acabo de decir, a 224 maestros por infracciones de carácter político, a otros 106 por infracciones de carácter profesional. Es impuntual, enseña, sabe Dios que enseña en clase, eso ya no enseña los valores del movimiento. 51 por delitos de tipo social y otras tantas de tipo religioso o moral. Dios te librara que te acusaran de no ir a misa, de no cumplir el precepto pascual o de estar casado por el civil. Ya teníamos el lío armado. Y además de la no incoación de expediente, en esta etapa son características la imposibilidad de usar mecanismos de defensa, la arbitrariedad y la desproporción entre las sanciones y los hechos imputados y la falta de un criterio homogéneo al equiparar la acusación con la sanción. Como digo, avanza el verano, entra en acción el rector de Santiago y a diferencia de la etapa anterior, sí se procedía a la apertura formal de expediente. Vamos a ver si no nos perdemos, estamos bien. Sí se procedía a abrir expediente y además era posible elevar escritos de descargo para defensa del encartado. La acción de la autoridad gubernativa militar y del rectorado se solapó durante buena parte del mes de septiembre del 36. La última resolución en A Coruña, de la primera de los militares, de la que tenemos noticia, data del día 27 de septiembre, mientras que el rector inició su acción el día 1, continuando un ejercicio hasta el 11 de diciembre del 36. También merece ser destacada de esta fase la preocupación del rectorado por garantizar que todas las escuelas, claro, es que se les echaba el curso encima, estuvieran cubiertas al inicio del curso, para lo cual llegó a pedirse a los curas
que se hicieran cargo de las escuelas en las que el maestro había sido depurado y no habían podido ser cubiertas con interinidades, con maestros en prácticas o con los cursillistas del 35. Pero también fueron repuestos maestros sancionados levemente por los militares, con pena extinguida antes del inicio de curso. Se le castigaban a 2 meses o a 3 meses. Y en marzo del 38, una orden ministerial haría o posibilitaría la incorporación de los maestros sancionados siempre que no estuviesen propuestos para la separación definitiva. Una segunda fase, yo siempre, para que la gente tenga una visión global del proceso, imaginad una línea de metro. Tiene varias estaciones, hasta que llegamos al final de línea. Pues cada estación es una instancia depuradora. Estamos en la primera, los militares y el rector. Ahora vamos a la segunda. Y la segunda es como si pusiesen una vía nueva, a propósito, porque es cuando empieza, se acaba este desbarajuste, y lo que hacen los sublevados es, a ver, es que no contaba yo que estas diapositivas, lo que hacen los sublevados es ad hoc un plan bien pensado para depurar a los maestros. Y ahí lo tenéis. Con el decreto del 8 de noviembre del 36 entran en función las llamadas comisiones provinciales de depuración, una por provincia. La de aquí estaba en A Coruña, y los gerifaltes o los integrantes de esa comisión eran el director del Instituto de Coruña, el vicepresidente, el de aquí de Ferrol, Enrique Monteagudo, y otros. Pues, ¿cómo funciona la Comisión Provincial de Depuración? La de A Coruña, que la teníamos ahí al lado. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la comisión lo que hace es, nosotros somos los directores de los institutos y tenemos que depurar. Decimos, a ver, Concello de Vimianzo, queremos un informe de todos los maestros que nos lo haga el cura, el comandante de la Guardia Civil, un padre de familia de buenas costumbres y el alcalde. Esto era la regla de siempre. Esos 4 informes no podían faltar. Me vienen los informes, nosotros los analizamos y ya, claro, vienen acusados los maestros por esos señores, y la primera, antes de mandarle a los maestros el pliego de cargo, pues ya casi, si te hablan de un 80% de delitos, pues la comisión no se corta un pelo y dice, venga, así los acusamos. Entonces yo te mando al maestro el pliego de cargo y tú me tienes que responder. Y claro, en esos pliegos de cargo y descargo, que es la riqueza de los expedientes, hablaremos después de ello, eso es como ver una telenovela, porque ahí ves el bule-bule de la provincia real de A Coruña, qué pasa nas aldeas, as empexas, y porque tú eres más guapo que yo, pues te voy a denunciar. Y al final vais a ver el lío que se armó a cuenta de todo esto. Bueno, pues ahí tenéis la ficha de la comisión depuradora que tramitó el mayor número de expedientes. 1967 expedientes de maestros pasan por esa comisión y amplían, como digo, los informantes: alcalde, guardia civil, párroco, padres de familia y a veces también la falange de las comos. Y el cuestionario, lo vamos a ver aquí, esto es lo que tenían que cubrir. Mirad lo que les piden. La de La Coruña era una de las más, de los cuestionarios más quisquillosos que había en España. Informe que a instancia de la Comisión de A Coruña se le pide del maestro fulanito de tal. Primero, conducta profesional. Asiste puntualmente a la escuela, desarrolla en ella la actividad necesaria, sus alumnos adelantan en instrucción y educación, las enseñanzas que da se inspiran en los dictados de un fervoroso amor a España, inculcaba o inculca a sus alumnos el respeto a las instituciones básicas de nuestra civilización, tales como religión, patria, familia, propiedad, jerarquía de las clases sociales, etc. ¿Se mostraba o se muestra hostil a ellas o es indiferente? ¿Hacía labor antirreligiosa? Ya os libraron. Segundo, conducta social, esto es, fuera de la escuela, ¿cómo es la vida del maestro? Y le preguntaba, ¿daba buen o mal ejemplo en público? ¿Asistía a centros o reuniones que pudieran desprestigiarle? ¿Se relacionaba o se relaciona con elementos socialmente sanos, indiferentes o subversivos? ¿Cumplía y cumple con los deberes religiosos? Otro apartado, la conducta particular. ¿Ha vivido y vive con dignidad, al menos externa, exigible a quien no solamente es instructor de la niñez, sino su educador y que debe ser ejemplo del pueblo? En caso de ser jefe de familia, diga si cumple con sus deberes de padre, esposo, etc. Y ahora vamos a la parte política. ¿Militó o milita en algún partido político? Sí. ¿Cuál?
Intervino en propagandas políticas o sociales. ¿Cuáles fueron? ¿Perteneció o pertenece a alguna organización societaria profesional o no? ¿Estuvo afiliado al Frente Popular? ¿Simpatizaba con él? ¿Ha pertenecido a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza? ¿Ha figurado como interventor apoderado de los partidos del Frente Popular en elecciones? Otros datos de interés que solían cubrir a la perfección los curas. Luego veremos cómo eran los informes más quisquillosos. Bueno, pues seguimos con esta comisión depuradora provincial. Vamos a ver. Prestó servicio hasta el 17 de julio del 43. Estos esperaban que en 2 años, 1 año, íbamos a acabar con la depuración y se les fue de las manos, como vamos a ver más tarde. Formuló 1.437 pliegos de cargos, dejando sin acusación a 530 docentes. En esos pliegos dominan por este orden las infracciones de carácter político, las del tipo social, las profesionales y finalmente las religiosas y morales. Y al recibir los pliegos de descargo, la comisión, una vez que el maestro me contesta, redujo las propias imputaciones antes de resolver, y así sancionó tan solo al 27% de los expedientados. Propuso la separación definitiva del magisterio para 196 encartados. Destituyó por tiempo indeterminado a 77 y a 5 maestros los inhabilitó entre 1 y 2 años y trasladó fuera de Galicia o fuera de la provincia de A Coruña, según el delito, a 55. Continuando en la segunda fase del íter depurador, la siguiente instancia fue, la veis ahí, la Comisión de Cultura y Enseñanza, otra estación de esa línea de metro, que actuó como depuradora entre el 31 de marzo del 37 y el 19 de enero del 38. Resolvió 190 expedientes y absolvió al 39% de los maestros, castigando al 61%. La sanción que predominó en esta fase fue la suspensión de empleo y sueldo entre 1 mes y 1 año. Fue algo más benigna que la comisión depuradora, ya que al tratarse de suspensiones cortas en el tiempo, permitían la incorporación de los maestros, sobre todo a raíz de esa orden que cité antes, de marzo del 38. La tercera fase del proceso depurador, la vemos aquí ahora, es la del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos el ministerio que se crea en el 38 de febrero y tiene 2 ramas. La OTA, que es la Oficina Técnico-Administrativa, y la CSD, Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración. Bueno, pues la OTA, la Oficina Técnico-Administrativa, la crean el 11 de marzo del 38 y tramitaba expedientes, cualquier incidencia y recursos de la Comisión Provincial. Y también fijó sanciones y pautas para la Comisión Depuradora, en este caso de A Coruña, en 695 ocasiones. Y la Comisión Superior, que estaba en Madrid, la crearon el 18 de marzo del 39, aunque en A Coruña comenzó a funcionar el 21 de enero de 1940. A pesar de disolverse en el 42, todavía la tuvimos en A Coruña en activo una semana más hasta el 7 de febrero de ese año. Esta resolvió 1095 expedientes, absolviendo al 69% de los maestros y castigando al 31%. La sanción más frecuente de la CSD fue, como todas, la separación definitiva del magisterio que le cayó a 146 encartados. Y el propio ministerio actuó directamente en la depuración de 686 docentes, enviando a revisión 41 expedientes y absolviendo al 66%. Como se les iba de las manos, hubo que crear otra parada de metro, otra instancia depuradora. Y esa instancia depuradora, lo veis ahí abajo, es el Juzgado Superior de Revisiones. Es la última instancia de esa línea de metro, la última estación, cuya función era acabar de una vez por todas con el dichoso plan depurador. Actuó entre 1942 y 1965. Resolvió 164 recursos, la mayoría le venían del Ministerio, y sus resoluciones se suavizaron con los años, pues maestros previamente sancionados que recurrieron 2 o más veces y hasta 4 ante el propio juzgado superior, pues este dictó varias sentencias exculpatorias donde antes había visto delito.
Bueno, pues como conclusión del proceso depurador en A Coruña, podemos señalar que resultaron encartados, o sea, depurados 1973 maestros, de los que se conserva, obviamente, expediente. Resultó absuelto el 79% y tan solo el 21% castigado. El castigo más grave volvió a ser, claro, la separación definitiva, que afectó exactamente a 69 docentes. La sanción más repetida fue el traslado, aplicado tanto como traslado nada más o como un traslado complementario de otro castigo, que esto se lo llevó el 55% de los maestros corregidos. Y en segundo lugar, sobresale la prohibición de solicitar vacantes seguida de la suspensión de empleo y sueldo y la inhabilitación para cargo directivo y de confianza, o para dar clase o para seguir incluso estudiando, bien como castigo único o como complementario. Recapitulando, las cifras finales en A Coruña dan 498 maestros sancionados, incluyendo 88 que fueron corregidos en primera instancia, la de los militares, por las autoridades gubernativa o militar, sin que conste que la comisión depuradora les haya incoado expediente, bien porque así haya sucedido o bien porque el expediente no se conserva en ninguno de los archivos consultados. A estos 498 maestros castigados habría que añadir, en rigor, otros 266, que finalmente absueltos, pero que fueron sancionados en algún momento. Es decir, es de tal envergadura la base de datos que tenemos que se nos ocurrió preguntar, a ver, son 498 que aprobaron, por decirlo así, en junio el curso, ¿vale? Pero ¿cuántos de esos alumnos que aprobaron en junio suspendieron en Semana Santa, en Navidad, aunque después aprobaron? Pues podemos afinar y podemos ver que a lo largo de ese recorrido, aparte de 498 castigados, aparecen otros 266 más. Por tanto, suman 764, el 37% de los maestros de A Coruña de los que se conserva expediente depurador. Y después, analizando el peso de cada instancia, porque la nota final la pone cada una de estas instancias, también podemos verlo. Pues por este orden, la que pone la nota final suele ser la Comisión Depuradora Provincial, le sigue la Comisión Superior Dictaminadora, el Juzgado Superior y, por último, la Comisión de Cultura y Enseñanza. Por lo que respecta al tiempo tomado en resolver los expedientes sin sanción, pues estos datan del segundo semestre de 1937 y se volvió a incrementar en la segunda mitad del 38 para bajar después hasta 1943. Las resoluciones sancionadoras, dejando al margen las dictadas por las autoridades militares, se concentran en la primera mitad del 37 y sobre todo entre julio del 39 y diciembre del 40, repuntando al acabar el 41. Del total de sancionados visto, los hombres fueron los más castigados. Hay también desigualdad en los absueltos, 29% de maestros frente a un 47% de maestras. Teniendo en cuenta que la medida de sancionados en esta provincia es del 24,16%, más de la mitad de sus ayuntamientos registró un porcentaje de castigados por debajo de la media. Los ayuntamientos coruñeses con más maestros penalizados sobre la media de sancionados son exactamente 36, ni uno más ni uno menos. Y de esos 36, los que llevan la palma son Melide, Muros, Oza dos Ríos y Narón. Atendiendo al número de castigados, A Coruña se ubica entre las 6 primeras provincias españolas dentro de las estudiadas a fondo, después de Asturias, León, Madrid, Barcelona y Valencia. Su porcentaje medio de castigados es similar al de Murcia y Valencia, entre otras. En España, las provincias con más sancionados son León, Soria, Asturias, Girona y Segovia. En cuanto a los absueltos, la provincia coruñesa, digamos que ocupa un 6º lugar. Nuestra investigación no quedaría completa, sin embargo, si no analizáramos la implicación de las diferentes instancias en el proceso depurador. Para ello, estudiamos con detalle los informes emitidos, que aquí está la chicha de la investigación, los informes emitidos por cada una de ellas, abundando en primer lugar los de la Guardia Civil, que destacan por los informes, sobre todo se fijan en aspectos políticos, si bien también manifestaron, entre otros, los de índole social y profesional, religioso o moral. Estos agentes
disponían de una red que les permitía obtener datos de todos los vecinos del contorno, entre los que estaban, obviamente, los maestros de la zona. Como autoridad, sus informes eran muy tenidos en cuenta por la Comisión Depuradora Provincial. Predominan los negativos y también se observan informes contrapuestos con los de otras instancias, especialmente con los del cura. Hay algún informe que la Guardia Civil dice: este maestro no pasa nada con él, el cura lo pone a nivel do mismo del CEBU para arriba, y hay una contradicción. A veces, bueno, ahí se ven detalles y lo veremos después cuando os cuente lo que digo. Cuando escuchemos hablar a los curas y a estos personajes, hay un cura que el padre de familia informa al revés, y claro, como no le conviene al cura, dice: ese hombre es un borracho, no sabe lo que dice. Después están los informes de los curas, de los párrocos, y los de los alcaldes y los de los padres de buenas familias y costumbres. Vamos pues a conocer, que lo tengo por aquí, cómo habla esta gente, es decir, cómo se refiere. Pues algunos maestros, empezamos con la Guardia Civil, se les atribuyó: no son patrióticos, no sienten España, son izquierdistas, comunistas o simpatizan con el Frente Popular. Así, la enseñanza de la maestra de Arteixo, María del Rosario Romero Abella, que es la que fue torturada y obviamente descuartizada, no se inspiraba, dice la Guardia Civil, en un fervoroso amor a España, porque se relacionaba con elementos subversivos. De izquierdismo acusaba el comandante de Fene al maestro de Barallobre, Manuel de Pedre Prego. Decía que era socialista, directivo de la ATE, afiliado y apoderado del Frente Popular. Y dice él: dicho profesor llevaba unos 17 años en esta localidad y la única hija fue candidata para concejal por el Partido Socialista a este ayuntamiento, siendo ambos de cuidado para su, no sabemos, hay un interrogante, no sabemos qué pone, a favor del referido Frente Popular. En Santiago, María Varela Lamas era acusada de comunista y también simpatizante del Frente Popular, y dice la Guardia Civil: y desafecta el glorioso movimiento nacional, así como toda la familia, no habiendo sido vista ninguna manifestación patriótica, ni se ha adherido a las explosiones de júbilo popular conmemorativas de la liberación de poblaciones sometidas a la tiranía roja. A Manuel Jiménez Lizcano se le define como maestro deficiente, como político izquierdista, como persona, nada en contra puedo decir, pues residió poco en Lavancegos y ahora dicen que está con los rojos, dice la Guardia Civil. Saludar con los puños en alto, Dios te librara que te viesen, pues no estaba bien visto, como tampoco cantar la Internacional, signos comunistas que los sublevados querían erradicar. Por eso en Ames, José Calvo Balado tenía, según el comandante Juan San Miguel, ideas francamente avanzadas, al obligar a los niños a saludar de ese modo y apartarlos del amor a la patria y a la familia. Los agentes conocían muy bien el temor que causaban en la vía pública, como se desprende del informe hecho en Ames sobre José María Dios Busto, dice la Guardia Civil. La presencia de la Guardia Civil le infunde espanto, pues palidecía siempre que la encontraba, y su familia hacía lo propio, sin duda alguna debido a sus enseñanzas. Los atentados contra el crucifijo en el aula también motivaron denuncias, y Enrique Iglesias Rodríguez, de Celas Culleredo, fue acusado, dándose el caso de que al advenimiento de la República ató el crucifijo con una cuerda y se lo hizo arrastrar a los niños por la escuela, distinguiéndose igualmente de la enseñanza hacia dicho extremo. Tal hecho sería negado por varios sacerdotes años después, porque en los informes de los curas que veremos después, el cura dice: es malísimo, es no sé qué, no sé cuánto, tal, pasan 4 meses y se desdice. Otras veces el informante se dejó llevar por rumores, que esto no era tampoco raro, como se ve en el escrito sobre Gaspar Barreoso Costoyo de Santa Sabina en Santa Comba, y dice la Guardia Civil: de rumor dicen que le gustaba la bebida y que estaba neurasténica. A Martín Gómez Rodríguez de Rianxo se le atribuyeron ideas galleguistas y relaciones con elementos de extrema izquierda como eran los Castelaos y el Florencio Figueira. En infracciones morales y de la vida privada, la Guardia Civil dice en los informes que Joaquín Barreiro Paradela se embriagaba con frecuencia y, separado de su esposa, hacía vida marital, dice, con Luisa Caramesa, de muy mala conducta, a la cual acompañaba al café cogidos del brazo y públicamente. Y del maestro Víctor Romero Rodríguez, dicen, tenía fama de mujeriego y la mayor parte del tiempo se la pasaba en los pueblos circunvecinos dedicándose a la conquista de mujeres, mientras en clase inculcaba el marxismo. De los alcaldes se conservan 2.096 informes,
estaban pendientes de comunicar aspectos políticos como los demás, sociales, religiosos, morales. En Vimianzo, según el alcalde, José Ribeira, el docente de Toxa, Alfonso Liste Naveira, defendió al Frente Popular en febrero del 36, incluso arrebatando candidaturas a la derecha. Estaban atentos los alcaldes a cualquier reunión sospechosa, por eso el de Frades dijo que en casa de Purificación Varela Curbera, esta maestra, se reunían extremistas de izquierda y que en la noche del 19 de julio del 36, su finado esposo Arturo Briones reunió en el domicilio, dice, una partida de hombres con armas afiliados al referido sindicato que se titulaban el Comité Rojo y allí fraguaron la detención de algunas familias honradas del distrito sin otra causa que la de pertenecer a derechas. Los alcaldes también denunciaron infracciones de naturaleza moral y vida privada de los maestros. Indalecio Hermida Grandío, maestro de Xariña, Camariñas, fue acusado de estar separado de su mujer por demanda de esta, dice el informe, maestra y vecina de Negreira, fundada en ser anormal, habiendo recaído sentencia favorable a la pretensión de su esposa. Otros, al parecer, descuidaban a la mujer, así como el maestro de Sillón, de Fene, Juan Emilio Álvarez Prado. El alcalde José Vargas señaló de él. Se dice que está casado y tiene 2 o 3 hijos de los que está separado y que tiene relaciones con una chica soltera. Del docente de Rianxo, José Losada Castelao, dice el alcalde, su modo de vivir no era el más adecuado al cargo, era soltero. Los que libraron de ser soltero o ser soltero, esa era otra. Y el alcalde de Carballo destacó que Ángel Miguel Lorenzo Álvarez era soltero y algo libre. Y María Mendiela Rodríguez de Muros no compartía techo, dice el alcalde, con su marido, y aunque él fue a su casa a reponerse de salud, fue calificada, dice textualmente, de mujer viciosa. Si esto é pouco, agora veñen os informes dos curas. Os informes dos curas eran os máis puntillosos, que non me digo que está aí nos documentos, e despois da Guardia Civil, e ás veces por riba da Guardia Civil, eso iba a misa, nunca mejor dicho. Lo que decía el cura, palabra de Dios. Y si había dudas, en la comisión, estos directores de instituto reunidos allí en La Coruña, se fijaban, a ver, ¿qué dice el cura? Los párrocos emitieron los más variados informes como le pedía la Comisión Provincial. Esta tuvo muy en cuenta los puntos de vista que ponían en los papeles estos colaboradores especiales cuyos informes destacaron en su mayoría por ser negativos al maestro y sobre todo por ser, como dije antes, los más detallistas de todos los enviados por las distintas instancias. Los sacerdotes tenían además el mejor control e información de los fieles. Incluso alguno poseía una estadística sobre la ideología de sus vecinos. Al de Santa Cruz de Montaos en Ordes le constaba que el 80% de sus feligreses eran comunistas, el 75% de los jóvenes y el 90% de las muchachas eran analfabetos. En otras ocasiones la Comisión Provincial Coruñesa daba prevalencia a lo que el párroco ponía por escrito sobre un maestro, aunque hubiese otros informes negativos. Los curas informaban del cumplimiento de los deberes religiosos de los maestros, si le cumplían con el precepto pascual, si iban a misa los domingos, si rezaban el rosario o si oraban en el aula. Informaban sobre si los escolares iban a la catequesis, pero además se fijaban en el comportamiento profesional del maestro, y aquí cabe destacar el malestar reinante en el clero dada las medidas republicanas. Lo que se ve en el clero es también la revancha de esos dos poderes en la República, el maestro, el pueblo y el cura. Y la República prima al maestro y aparta de las escuelas al cura. Por eso algún cura dice, yo no puedo decir nada de fulanito, porque como no se nos dejaba entrar en la escuela. Hubo sacerdotes incluso defensores, como el primero, de la depuración de los maestros. La consideraban imprescindible, lo que les hacía creerse a ellos mismos una clase especial de forjadores del nuevo Estado, como expuso, y lo vamos a ver ahora, el cura de Bardaos, Tordoia, Manuel García Castro. Dice textualmente que accede gustoso a la confianza que las autoridades supremas del nuevo Estado español depositan en la clase sacerdotal, con mayúscula, a la que tengo el honor de pertenecer, y teniendo al mismo tiempo presente la grave responsabilidad que a los de algún modo forjadores del nuevo España nos incumbe, cumplo el deber de informar a la Comisión Depuradora del Magisterio que vuestra ilustrísima presidia
Lo que a continuación creo en conciencia será imparcialmente debo verificar. Los presbíteros se volcaron con el nuevo régimen, por lo que Manuel Rodríguez de Rial en Buxar agradeció a la Comisión Provincial de A Coruña la confianza puesta en él. Dice que está deseando, y así a Dios se lo pide en sus oraciones, ver regenerada en todos los órdenes, especialmente en este de la enseñanza, a nuestra bendita e idolatrada patria. En Sarces, Laxe, María Varela Lamas fue considerada por el cura como una mujer sin ideología. Y dice textualmente: ¿qué sabrá ella de ideologías, la señora Varela? Lamas no creo tenga el espíritu lo suficientemente templado para poder decirse que tiene una ideología. Estoy seguro que con tal de que le aseguren un sueldo que le permita atender cómodamente a cuanto necesite o desee, le tiene completamente sin cuidado el comunismo, el socialismo, la república, la monarquía, el fascismo y cuantas tendencias políticas y sociales hayan existido o puedan existir. El cura de Santa Xiana de Monfero sostuvo que el maestro José Armand Lois fue uno de los más funestos que he reconocido, tanto en el sentido social como en el moral y religioso. En alguna ocasión, los curas se autocalificaban de libertadores de los feligreses, como aconteció en el caso de Dionisio Leo Donaire, maestro de frailes en Ortigueira. Dice el cura: con decir que los maestros lo tenían por jefe, y los del Frente Popular de aquí a La Coruña también, está dicho todo. A la luz de estos documentos, se demuestra que de todas las autoridades del pueblo, la más vulnerable, aunque parezca mentira, era el cura. El cura era muy poderoso, somos la clase sacerdotal, unos privilegiados para colaborar con el glorioso, así dicen, glorioso movimiento salvador, pero el cura tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál es? Que si yo informo mal de todos los maestros de mi parroquia, los maestros que no son tontos me pueden hacer la Pascua, y me la hacen haciéndome el vacío, no asistiéndome a los actos y teniéndome como un cero a la izquierda. Entonces vais a ver lo que pasa. En realidad, los curas temían que aquellos maestros de los cuales informaban pudiesen tomar represalias, así como que no quiere la cosa, en los pueblos. Por esta razón, algunos escribieron informes positivos para el maestro que se los pide, pero cuando tenían que informar a la comisión, era blanco para el maestro y negro para la comisión. Esto es lo que hizo el cura de Salto Reboredo en Vimianzo, que envió un escrito a la comisión de, entre otros docentes, de María Consolación Barreiro Curtado, o el cura de San Pedro del Muro, Porto do Son, que informó bien sobre José Santos Bandín y envió con reserva un segundo informe anulando el anterior para evitar compromisos y enemistades. Los párrocos tenían que convivir con todos los vecinos del pueblo y no estaban dispuestos a llevarse mal. En algunos pueblos habían sufrido durante la República. El de Pradera, Betanzos, declaró poco sobre Jesús Romero Suárez. Dice: por haber pasado allí una vida abrumada de temores debido al ambiente antirreligioso y subversivo de aquella gente que miraba al cura como un estorbo, en su mayoría. Y en San Mamede de Ribadulla hubo un motín popular ante la llegada de unos padres redentoristas a una santa misión. El cura, para, digamos, acabar con el rojerío, según él, que había en esa zona, vamos, chamar aos redentoristas da Coruña que veñan aquí uns días a facer rezar a xente, pero cando no pueblo saben que veñen os religiosos están en camiño, que non había teléfonos móviles, xa se anuncia o cura que te vamos a abortar la llegada de los religiosos. Como non los pueden llamar, llegan, hai unha cacerolada delante de la parroquia, y el cura dice: la Santa Misión iba a tranquilizar a los feligreses envenenados por las últimas contiendas electorales. Cuando ya habían salido de Coruña, el alcalde del Malpica, comunicó que varios pescadores amenazaban con alterar el orden público. El cura avisó a la Guardia Civil, porque no pudo hacerlo a los curas que venían, para que diesen la vuelta. Cuando llegaron a la rectoral, dice el cura: se presenta ante ella un crecido número de chiquillos provistos de pitos, latas y una bocina propia de las embarcaciones de pesca que hacía un ruido ensordecedor. Hombres y mujeres en mayor número que no cesaban de gritar: ¡fuera los frailes!, además de oírse blasfemias, amenazas y otras palabras, según el cura. Los redentoristas no les quedó otra que meter el rabo entre las piernas y volverse sin más a la capital de la provincia. Lamentó el cura que el alcalde, que era maestro, no apareciese por allí. El de Betanzos sentía informar mal sobre Segismundo del Bosque Pablos y dice: única y triste excepción en el magisterio ejemplar de esta ciudad, y tengo que hacerlo en conciencia a pesar de la fuerza que sobre mí quisieron ejercer
algunos elementos que por él se interesaban. Por eso le pedí a la comisión una grande reserva porque podían ocasionarme molestias. Y el de Gándaranzás también pedía secreto. Espero que me guarde el secreto y si usted necesitase algún dato que a usted le conveniera, no tendría inconveniente alguno en dárselos personalmente. A pesar de la valentía y meticulosidad de los curas, los hubo temerosos de dar datos a la comisión porque temían que el maestro acabase reconociéndole la firma. No solo había la posibilidad de que los feligreses atentasen físicamente contra el cura, sino que había otros modos de hacer una estancia desagradable en la parroquia. Al delín de Cabanas no le agradaba nada informar y así mostró pesar por ello y dice textualmente: por mi parte siento muchísimo que me haya solicitado dicho informe, pues ninguno ha salido de mi mano sino ese oficial. Pero no quiero ser acusador ni tampoco tendré gusto en que se soliciten de mí otras aclaraciones. Queda cumplido este penoso deber y siempre a las órdenes de la superioridad. El delín de Secopino advirtió al arzobispo de Santiago acerca del maestro emérito Álvarez Benito de Gonzalo y dice: por los inconvenientes que pudiera traerme como párroco, le ruego a su excelencia oculte mi nombre, remitiendo el texto para que de considerarlo oportuno se lo enviase después al arzobispo a la comisión de A Coruña. Había un no disimulado afán clerical por competir en la enseñanza, y lo vemos en este ejemplo concreto acontecido en Coucié y Muxía, donde el párroco alquiló un local para abrir una escuela paralela a la nacional, en la que enseñaba el maestro Agripino Blanco Pérez, a quien acusó de castigar cruelmente a los niños. Pagó el cura el alquiler y a una persona para que diese clase, enorgulleciéndose de que esta nueva escuela, dice él, era la más concurrida. Los curas tenían mucho interés en que los maestros viviesen en el pueblo donde estaba la escuela y que cumplieran allí los deberes religiosos para ejemplo de todos los fieles. No era buen maestro, según el cura de Nemeño Ponteceso, Joaquín Racedo, porque enseñaba que no había Dios y que a los curas había que cortarles la cabeza. Con estos profesores y otros, como Jesús Rey Cornes de Ames, dice el cura, no es posible hacer una España como debe hacerse. Esto era lo que lamentaba el cura de Meixenda. Prohibido estaba también cualquier medio anticonceptivo mediante ley de protección de la natalidad. Así, a Darío Freán Barreiro lo acusó el cura de Narón de esta manera: dícese que enseñaba a los niños cosas sexuales, precisando el alcalde que había comprobado verbalmente la falsedad de los rumores sobre supuestas enseñanzas eugénicas en su escuela. Manuel Vázquez Álvarez tenía una esposa defensora de la anticoncepción y dice el cura: es padre de familia y no cumple como tal, pues la mujer hizo propaganda de los medios anticoncepcionistas, no asiste ni asistió nunca a misa, ni cumplió ella con el deber alguno religioso. Como el padre de familia de buenas costumbres, Ángel Estraviz, había informado de manera positiva sobre el maestro, al cura le pareció que el autor del padre de familia, el autor de ese informe, es poco recomendable por ser borracho, que decía yo antes. El mismo cura envió un nuevo informe para decir que la mujer de Vázquez hizo propagandas maltusianistas. Lo vimos antes, el padre soltero era armarla. El cura de Collós, Joaquín Noche Crespo, declaró que el maestro Eduardo González Cums, fruto de las relaciones amorosas con una joven, tuvo un hijo. Esto es público y notorio. Ignoro si continúa con la misma sus relaciones públicas. Y el fusilado Pedro Almazán, dice el cura, vivía en concubinato público. Y en Meda, Antonio Martínez González, para el cura, aparentaba como casado con una maestra. Y añadió, es un cochino, por ser autor de novelas breves y morales. Y el ejemplo que daba el maestro Luis Pontferrer era el que sigue de un concubinato con prole. Tener criada era también problemático. Podía ser motivo de incomodidad en el pueblo. José María Fernández Penelas, de la Escuela de Leyes en Muxía, tenía a su esposa con trastorno mental en casa. Para ayudarla, tuvo que llamar a una señora que le hacía las cosas domésticas. Y según el cura, el pueblo no mira esto con buenos ojos. A María del Carmen Gómez Pita, en Bergondo, el párroco le atribuía que los alumnos le habían perdido el respeto. Y dice el cura, y sé que durante el recreo se producen en los retretes escenas entre los niños y las niñas mayores que repugnan a la conciencia menos exigente. Ella se contenta con decir que no puede con ellos. Los presbíteros, además, vigilaban la forma de vestir. Por ejemplo, la de Honorina Vara Alonso, que molestaba al cura de Frixe en Muxía, porque dice, llama la atención en el vestir tan despreocupado. El párroco de Oza, Teo, solo le puso a Carmen Martínez Arejo en el informe una pega.
y es que se pintaba las uñas antes del 18 de julio último. Otros, como el de Santa María de Oleiros, se atrevían a decir a la Comisión Provincial cómo indagar mejor en la conducta del maestro. Así, en el informe sobre Miguel Alonso Flórez, el cura daba una pista para conocer la actuación del maestro de una manera más segura, y dice: seguramente comisionando a una autoridad, el alcalde, el juez, la Guardia Civil, para interrogar a los alumnos y padres de los mismos, juntamente con los datos que obren la inspección, sería el medio más práctico para conocer la actuación del maestro dentro de su escuela. Los curas que hacían cuando le venían los niños del catecismo a la iglesia, les sabían bien tirar del aire para sacar, sonsacar y después denunciar. Curas como Manuel Sestayo hicieron hincapié en que sus informes eran muy objetivos. Dice: este informe va inspirado en la más completa imparcialidad, como así lo requieren los actuales acontecimientos de reconstruir una nueva España. Otros negaron ser vengativos, entre ellos el cura de Celas en Corcubión, al referirse a los artículos en prensa que publicaba el maestro Enrique Iglesias. Dice: no quiero hacer mención ni recordar ni siquiera de las ofensas inferidas y molestias causadas, que fueron muchas y graves, porque no se trata de venganza. Después están los padres de familia y están los vecinos. En los vecinos hay de todo. Hay vecinos que es el pueblo con una piña, le dicen a la comisión: oiga, que ese maestro no es ni comunista, no cumplía mal, como dicen ahí, puntual, sino que yo tengo los hijos ya mayores, que están orgullosos del maestro, los hijos también firman a favor del maestro, y en otros casos es al revés. Pues tienen ustedes razón, malísimo, comunista, no sé qué, hay un poco de todo. Y luego están los de la Falange, que los hay, son los menos en la investigación, pero los hay durísimos y no tan duros. Incluso, ahora se me acuerda otra anécdota, en un municipio da costa, hai unha mestra que no verán vai co seu bañador á playa, o seu cura, que é unha, como decía aí, unha cochina, porque está ligera de ropa na playa, tiene que intervenir a Guardia Civil y decir: pero hombre de Dios, si está en la playa y se mete en el mar, tendrá que usar el traje de baño. O sea, a veces era escandaloso. O el señor que está casado en Coruña, lo mandan a Malpica porque se traslada para allí, la mujer dice: mira, yo me quedo en Coruña, que nos arreglamos mejor así. O outro chega a Malpica e necesita, non quere ir de fonda, alquila unha casa e necesita unha muller que lle faga as cousas. La liamos, viene unha señora casada con varios hijos, que el cura mira e dice: este señor que está casado en Coruña, hai que ver como respeta a la mujer que vive con outra señora aquí, que le viene a hacer las cosas, con esa historia, a saber qué están haciendo. O la maestra jovencita, recién acabada la carrera en Coruña, va para uno de estos pueblos y la va el novio a ver X días a la semana, y el cura mira a ver quién es ese desconocido que los jueves por la tarde va a la casa de esta señora. Y ella no se corta un pelo y le dice: este señor que viene aquí es mi prometido, que nos vamos a casar el día tal. Luego había muchas maestras que estaban en el municipio, en el concello, dando clase, pero el fin de semana cogían el coche de línea o el tren o la bicicleta y se marchaban. Pues unas eran de Coruña, otras eran de Santiago, otras eran de Guitiriz en Lugo, etc. Y tenían que venir, cuando lo acusaban al maestro de ser impuntual, el certificado de la compañía de ferrocarriles para que el tren de Guitiriz a donde él daba clase llegaba todos los días puntual. Y alguna maestra también tenía sorna y dice: bueno, una cosa de impuntual, aquí todo se rige por el reloj de la iglesia, que anda una hora atrasada. O la chica, claro, es que había maestros que eran jovencillos, de 22 años, pues la chica bien vestida, bien educada, de A Coruña, que se va para una aldea, ahora no recuerdo qué concello es, y llega el verano y los rapaces pues van todos al baile. Y las maestras tienen 22 años, pues van al baile a divertirse con los mozos de la zona. Pues ya está normal. Ir al baile no es propio de una mujer de su clase. Y encima como viste. Y dice, hay una que dice: vamos a ver, yo fui educada en Coruña, estudié en Coruña, visto a la moda de Coruña, ¿qué quieren que haga? O sea, en este plan. Y después hay el repaso de los expedientes, es, como digo, permite ver casi la película de la provincia, de cómo estaba organizada, de cómo era, es como si tuviésemos un dron que lo llevamos a ras de suelo, y hay un documento, entre los miles que hay en el libro y en la tesis, precioso. En la época de la República, Arteixo, las niñas que van de excursión a La Coruña. En la escuela republicana era que el niño investigue, que el niño viaje, visitas culturales. Pues una buena tarde, con Rosario Romero,
vienen a Coruña y te cuentan con las faltas y la sintaxis de una niña de primera escuela. Dice, fuimos a La Coruña, nos llevaron en un ómnibus. Fuimos a ver, creo que eran las del Instituto da Guarda. La señora maestra directora nos sacó una cesta con un mantel y unos dulces para la merienda. Y en La Coruña visitamos la Torre de Hércules, la fábrica de tabacos, no sé qué, bueno, los hitos típicos de la ciudad, y jugamos con las niñas, se portaron muy bien las señoritas, y a la noche, dicen, al atardecer, volvimos a subir al ómnibus y nos fuimos para Arteixo. Qué pena dejar aquella ciudad tan bonita, los escaparates con aquellas luces, era el entorno de la Navidad. Y llegamos a Arteixo, nos bajamos del ómnibus y allí la calle iluminada con una bombilla. Aquí es donde está el sabor, y el sabor de los informes, que ahí es donde se ven las envidias que hay. Si yo soy imagínate, la maestra de una aldea, que porque pedía al ayuntamiento que me arreglen la escuela, porque arriba está el aula, pero me suben las gallinas de los propietarios que están abajo, o el cerdo que está por allí comiendo hierba o lo que sea, pues yo que soy el dueño que vivo abajo, digo, esta ya nos está tocando las narices, vamos a denunciar. O sea, la mitad de las denuncias que se arman en el proceso depurador son envidias, revanchas que hay de cosas a saber cuáles en los pueblos y todo en este tono. O sea que, lo que antes dije, la depuración administrativa fue, digamos que, suave en Coruña con los datos, 79% absueltos, 21% castigados. Pero que sean estos los datos tampoco nos puede llevar a decir, ¡buah!, fue un camino de rosas. Porque todos esos maestros, antes de ser absueltos, las pasaron negras. Y hay historias tristísimas en los expedientes. Del maestro que pide ayuda que me muero de hambre. El maestro de Coruña que se va para Vilar de Barrio, aquí en la montaña de Aliña, en Ourense, llévenme para una residencia que no tengo quien me atienda, que estoy muy mayor y que me muero. Otra maestra también de la provincia de Coruña que dice, a mí me acaban de dejar sin trabajo, tengo muchos niños, tengo que repartirlos con la familia, con los vecinos, y miren ustedes, o me vuelven a reponer o no tengo ni para llevarme una pieza de pan a la boca, en este plan. Bueno, pues concluimos resaltando que esto que acabáis de escuchar ahora, dicho así grosso modo, es la primera investigación sobre depuración del Magisterio de Galicia referida a una provincia completa, en la que no solo se analiza a fondo cada una de las fases del proceso, sino que hace un recorrido detallado y singularizado de cada uno de los expedientes a lo largo del íter procesal. Algo, también tengo que decirlo, inusual en los otros estudios españoles que, como se deduce, los tuvimos que leer y que ver. Yo podría decir, no es presunción, ni mucho menos, libre de Dios, que el de A Coruña es a día de hoy de lo más completo que tenemos en España, gracias a haberlo hecho con los expedientes, que es como hay que hacer este tipo de investigaciones. De igual modo, es una novedad el análisis de aquellos expedientados que, siendo absueltos al final, resultaron castigados en alguna fase, como dije antes, lo que nos permitió ofrecer una imagen mucho más fiel de la verdadera dimensión del proceso depurador, así como los recursos presentados o el intento de reconstruir el paisaje sociocultural de la provincia a través del estudio de la implicación de las instituciones y de una parte de la población en ese proceso depurador, bien como delatores, bien como informantes o bien como analistas de los experimentados. Y es que se premiaba y se incentivaba, ustedes que son los vecinos de esta comarca, yo los animo a que me delaten a los maestros. Y claro, algunos porque si yo lo delato soy como ellos, entonces parece que soy más, pues denuncio. Y a otros no les quedaba más remedio pues que a lo mejor verse obligados a denunciar. A Coruña presenta un índice medio en relación con el resto de las provincias estudiadas, como ya dije, y pese al elevado porcentaje de absueltos, la depuración no sería olvidada por quienes la vivieron. Los marcó a todos, a los sancionados por razones obvias, pero también, como dije, a los absueltos, en especial a aquellos que se habían identificado con el proyecto social, político y educativo de la República, que no les quedó más que, si quieres ser otra vez maestro, tienes que comulgar con ruedas de molino. Y si antes, por ejemplo, el modelo de la mujer o de las maestras de la República, que lo ves ahí, fuman, se visten a la moda, estudian,
viajan al extranjero, leen las revistas de moda de Nueva York, de París o de Roma. Ahora, con la mujer del franquismo y las maestras, tienen que ser, con que sepan las 4 reglas ya son maestras. Y sobre todo que dominen las oraciones, el catecismo. Y el modelo para la maestra y para la mujer en el franquismo es Isabel la Católica y Santa Teresa de Ávila. Sabemos o cambio do día a noite. Por consiguiente, esta investigación desmiente cuántas aportaciones simplistas aluden a una gigantesca y unánime purga del magisterio republicano sin tener en cuenta las cifras reales de absueltos y castigados y la entidad de las sanciones impuestas. Y otro tanto habría que decir de aquellas que, centradas solamente en el número de absueltos, se sitúan en el extremo contrario. Ciertamente, el proceso marcó a quienes lo padecieron en distinta intensidad, y ello dejando de lado, como es lógico, que cuantos pudieron continuar ejerciendo hubieron de acomodarse a los principios educativos del nuevo régimen, permanentemente vigilados para garantizar el objetivo clave de la depuración, que sólo pudiesen desempeñar la profesión de maestros docentes, entre comillas, verdaderamente españoles, obedientes y disciplinados a la hora de transmitir a las generaciones a su cargo los valores consustanciales a aquel. Y dicho esto, antes de terminar, tengo aquí extraídos, los encontraréis en el libro, pero datos concretos de la comarca de Ferrol en aquella época. Los concellos eran Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Bugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, Serantes, que no existe, Somozas y Valdovina. Población, 116.972 habitantes. Maestros expedientados, 242. Maestros hombres sancionados, 58. Maestras sancionadas, 11. Maestros absueltos, 76. Y maestras absueltas, 93. El Ferrol de aquellos años, en el año 30, pues la provincia eran 95 concellos en 14 partidos judiciales, 767.608 habitantes, y en esta ciudad de Ferrol, 35.563 ferrolanos. 10 años después, en el año 40, 883.090 habitantes en A Coruña, en la provincia, y en Ferrol 59.829. Esta era una de las principales, y sigue siendo, afortunadamente, una de los puntales de la provincia de A Coruña. Por eso, cuando me dijeron, queres facer a tese de Pontevedra ou da Coruña? Digo, voume para A Coruña, que está A Coruña, Fano Santiago, e en teoría hai máis chicha, e son cidades distintas, e cada unha ten a súa personalidade. Pois esta era, como ben sabedes, obreira e militar, cun grupo de consignatarios e axentes como un dos lobbies máis potentes de Galicia, ata a Guerra Civil. Aquí estaba a famosa división de cruceros, ou tamén houve unha colonia inglesa ata o ano 36, un influxo do modernismo na súa arquitectura por parte dunha incipiente burguesía ferrolana que empezaría a imitar os costumes da máis avanzada burguesía basca ou catalana, a influencia inglesa no campo educativo da sociedade naval, anos 1916-86, e tamén a famosa British School laica, bilingüe, obligatoria e gratuita. O Ferrol da Segunda República era unha cidade alegre, loitadora, e o Ateneo Cultural do Ferrol Vello, pois era toda unha institución. Estamos aquí nesta casa, que xa vexo que foi refundada en 40 anos, pero xa ven do século XIX. Ser socio do Ateneo de La Coruña ou do Ateneo de Ferrol ou de Santiago ya era tamén outro pedido. O sea que media España era delatora de la outra media. Para que vexades o que nos deixa cando nos asomamos os datos. E eu teño polo que decir, cando escoito nestes últimos anos os nosos políticos a nivel nacional, recordo unha vez unha frase de Rajoy que soltou aquilo de os está con el Partido Popular, os está en contra. E é a mesma frase que aparece en los expedientes cando dicen os está con el Frente Popular, os está en contra. Entonces vemos a linguaxe de certos políticos a día de hoxe non é que me recuerde lo que leí en esos cientos de miles de expedientes, es que cogemos cualquiera e lo ves. Volvemos a esa linguaxe antigua, esa linguaxe autoritaria que penso que debería de quedar xa para coñecer a todos e saber de onde vimos e que non se repita. E isto é, grosso modo, o que podemos decir. Agora o que queda é que se hai algún de vostedes interesado, pois no libro vai ter
información de abondo porque hai máis de 2.500 citas documentais a pé de páxina e aí están pois todos os mestres da provincia da Coruña. Un recordo agarimoso para todos eles e graciñas por aguantar. Se algún quere facer algunha pregunta, pode. Se non, pois... Sí. Hai unha que olvidaba antes, hai unha anécdota que desto de los curas. O profesor decía que no existía Dios, quitaba Dios de las libretas y de los libros, y además contaba una anécdota que decía, los tiene en clase y los niños cuentan que les coge a un niño, lo trae a la mesa y le dice, a ver, vamos a comprobar la existencia de Dios. Esto así en el expediente. Dice, golpea en la mesa. Dios, llámalo otra vez. Dios, ¿a qué no te contesta? No, pues entonces mira debajo de la mesa. Por menos contando esto ocurre. Nos mandaba a meter debajo de la mesa y no aparecía Dios, por tanto no hay Dios. Claro, ocurre de nuevo, ¿eh? Si queréis alguna pregunta que vos pueda contestar, encantado. Vamos corteles. Bueno, moitas gracias pola vosa asistencia. Tendes os libros aí, se o considerades, e o autor pois vai asinar libros e algún pois ten intereses. Pois moitas gracias.